Hola, bienvenidos, bienvenidas al tercer módulo ya del programa Inicia. Sí, este tercer módulo que, bueno, por algo quedó para el final, ¿cierto? Es un Ujú. módulo donde vamos a ver un tema que es esencial para realmente concretar esos cambios que quieres para tu vida. En los módulos anteriores simplemente estuvimos revisando el cómo me quiero sentir, cuál es el punto donde me encuentro hoy y el lugar donde quiero llegar. Eso también es súper importante porque ya tienes o empiezas a tener más claridad en torno a eso. Pero falta algo que es la llave, en el fondo, que te va a permitir realmente introducir cambios relevantes en tu vida que te van a ayudar a llegar a ese punto. Así es, ya queremos saber de qué se trata para que le demos pie a este tercer módulo, ¿no? Así que a continuación, sigan ahí el contenido. En este tercer módulo vamos a comenzar hablando de cómo funciona nuestra mente subconsciente. Eso es un aspecto tremendamente importante porque es lo que nos va a llevar realmente a comprender cómo operamos en la vida, con qué lentes miramos el mundo. Así es, sin darnos cuenta, ya antes de nacer estamos guardando, ¿no? Toda la información sensitiva que llega a nuestro ser, vale decir, todo lo que vamos de alguna manera sintiendo, muchas veces sin comprender. Entonces, cuando ocurre este hecho de que suceden cosas en nuestra vida, que procesamos a través del sentir, eso se guarda en esa cajita llamada subconsciente. Y es la que después va ejecutando, ¿cierto? Va formando estos programas que van creando nuestra realidad. Y de alguna manera vamos viviendo esa realidad sintiendo o sin darnos cuenta quizás que no estamos de alguna manera dirigiéndola, ¿no? Que no está en nuestras manos, que nuestro poder interno, nuestra capacidad co-creadora está dormida, ¿ya? Pero hasta que no somos conscientes de eso, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta quizás cuando empiezan a suceder hechos repetitivos en nuestra vida y ahí nos vamos, ¿cierto?, detectando que hay algo que tengo que cambiar y transformar. Hay datos que son sumamente relevantes y hoy en día se sabe que más del 90% de todo lo que pensamos y que determina también cómo nos comportamos, cómo actuamos, las emociones que tenemos en nuestra vida, se generan en nuestro subconsciente. Y es algo a lo cual muchas veces ni siquiera nos hemos puesto a pensar en ello. Así es. Simplemente dejamos que operar este programa que se ha ido activando desde muy chico. Como bien decía la Majo ahí, desde pequeños vamos recibiendo información y eso va llenando de a poco. O sea, no, vaya, no se llena nunca en el fondo. Eso va ingresando en Claro. nuestra mente y va armando un concepto de realidad. Y por eso, claro, todos pensamos, todos actuamos de forma diferente. Cada uno empieza a hacer sus propias conexiones. Y eso nos puede llevar a distintos lugares. Puede ser que, claro, en tu mente hayas ido ingresando cosas sumamente positivas a lo largo de tu vida y eso te genera finalmente una claridad que te ayuda a operar en el mundo de cierta forma. Y eso puede ser en algún área de tu vida, en otras no, y por eso a veces tenemos áreas más resueltas, otras no tan resueltas, y se va armando todo un juego mental que es importante poder observar. Si, como puedes ver aquí en la pantalla, esto funciona como un programa de computador, ¿cierto? Van entrando en este software, va entrando distinta información a lo largo de nuestra vida y que se queda ahí anclada. Es como si fuera un almacén de información, ¿cierto? Así que eso es lo importante que podamos en este módulo, lo vamos a ir viendo, de poder ir viendo cómo funciona todo esto, este sistema. Así es importante quizá aclarar, aunque después se pueda ir reiterando la información, comprender que esto es totalmente inconsciente, por eso es el subconsciente, ¿ya? Eh, Son historias, hechos, sucesos que hemos experimentado, como les decía, desde la gestación, desde estar en el útero materno, el momento del parto, la infancia, la adolescencia, etcétera. Y ya empezamos a grabar. Claramente la infancia es donde más guardamos, ¿cierto? Inconscientemente todas esas emociones, creencias, ¿cierto? Que nos hemos, digamos, guardado para que formen luego nuestros programas y estructuras, que también están dadas por el contexto, ¿cierto? La generación que nos tocó, la familia, la cultura, el lugar, todo eso
que está influenciando sobre nosotros se vuelve ese programa y ese sistema por el cual después funcionamos inconscientemente, lo aplicamos automático y cuando vamos detectando los puntos que lo activan, ya estamos autoconociéndonos y tomando mayor conciencia de cómo te puedes transformar y cambiar aquello que ya es necesario. Nuestras creencias son realidades para nosotros. Entonces armamos una verdad que es nuestra Claro, verdad. que es Pero, incuestionable. exacto, entonces cuando empezamos a hacer esta toma de conciencia es cuando todo realmente empieza a cambiar. Así es. Las creencias. ¿Qué son las creencias? Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Y es muy importante que la hagamos en estos momentos. Por eso estamos yendo ya al grano de lo que es este módulo. Abordar qué son las creencias. ¿Qué son las creencias, Majo? Las creencias son más que nuestros pensamientos, más que nuestras ideas. Es la forma por la cual modelamos nuestra realidad, es nuestra verdad. Y se conectan a emociones, se conecta toda una red interna que son, como les dije, las que van modelando nuestra realidad, las que van formando esas estructuras de las que hemos estado hablando, esos sistemas, se van creando a través de estas creencias que vamos incorporando en nuestra vida. ¿Tú me estás diciendo que una creencia es una interpretación de la realidad? Así es. Es una interpretación de la realidad y que es muy personal, puede ser colectiva de acuerdo a tu familia, al barrio en el que vives, como decíamos también anteriormente, a tu generación, etcétera. Pero se hace ese constructo de acuerdo a tus experiencias, a lo que te han contado, a lo que tú has visto, o lo que también alguna figura de significativa para ti, que en tu infancia puede haber sido tus padres, ¿cierto? Un cuidador, te fue inculcando con su ejemplo y tú lo fuiste adoptando, lo fuiste modelando. Y muchas veces defendemos estas creencias, pero con todo nuestro ser. Imagínate que las guerras Ujú. son simplemente peleas entre sistemas de creencias, ¿cierto? Sí, son producto de creencias. Y bueno, y nuestras propias guerras internas o cuando nos peleamos con alguien, simplemente están chocando sistemas de creencias. Y cuando nos Exactamente. damos cuenta de eso, por un lado, nos damos cuenta de cómo funcionamos en nuestras relaciones hacia el exterior, ¿cierto? Pero también en cómo operamos internamente, cuáles son nuestros pensamientos, ¿cierto? Así es. Toda esa estructura interna que se han creado a través de las creencias es de alguna manera inconsciente. Como hablábamos al principio, se guardan ahí y no las detectamos hasta que empezamos a formarnos de alguna manera, empieza a despertar, ¿cierto? Ese fueguito interno, empezamos a sentir hacia dónde queremos ir y vamos como contrastando nuestra historia, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay factores que no nos representan, hay situaciones que se repiten, hay hechos, ¿cierto? O palabras que digo, o pensamientos que tengo, que en realidad no quisiera tener porque siento que no son expansivos para mí. Y empiezo, como decíamos, a despertar. Cuando me doy cuenta, ¿cierto?, de que todas estas creencias están impactando poderosamente nuestras vidas, y más que impactando, son las que controlan de cierta forma nuestra vida, nuestros comportamientos, de cómo salimos al mundo. Por lo tanto, es algo que no es que podamos dejar a un lado y decir, no, mañana voy a revisar mis creencias, sino que es algo que tienes que hacer hoy y hacerlo en todo momento. Nosotros, desde que aprendimos a observar nuestras creencias, no es algo que lo hayamos hecho una sola vez, porque aparecen, porque de repente se activan. Tenemos que tener conciencia de que esto funciona en base a que hay redes neuronales, digamos, hay energía ahí que se mueve cuando se activa con un hecho, una circunstancia que te hace comportarte de una manera que a veces a uno mismo se sorprende, ¿cierto? Sí, O las palabras que uno dice en un momento determinado y después uno se arrepiente, ¿dónde estaba guardado eso? ¿En qué parte de mi memoria? O esos sí. pensamientos que vienen y uno dice, ¿y eso dónde estaba almacenado? ¿Por qué viene ahora a mí? Mm, Entonces aprender a conocer eso es aprender a conocerte a ti. así, con tus estructuras, ¿cierto? Con lo que tú heredaste, como dijimos delante, desde tu clan familiar, desde tu escuela, tus profesores también te estuvieron moldeando. Por eso es importantísimo cuando hacemos estas tomas de conciencia y por eso estamos haciendo y el programa inicia, ¿cierto? Porque ya tuviste una toma de conciencia y que dijiste, aquí hay algo que tengo que transformar. Esto no es mío, ¿cierto? O siento que esto que he adoptado como propio ya no me sirve, no me siento bien.
Y seguramente ahora vas a empezar a preguntarte si en lo que piensas es realmente real. ¿Son reales mis creencias o no? ¿O simplemente es una construcción que se fue armando? Y ahí todo empieza a cambiar. Yo creo que fue de gran impacto cuando nosotros también nos dimos cuenta de cómo funcionábamos en el mundo. Así que bueno, te dejamos con esa pregunta para que empieces a revisar si realmente en eso que estás pensando es o no es. Y llegó el momento de hacernos una gran pregunta, y es si realmente me sirven las creencias que tengo hoy, todas esas creencias que he ido adoptando a lo largo de mi vida para poder llevar a cabo ese concepto de bienestar que estuve diseñando en los módulos anteriores. ¡Wow! Gran pregunta. ¿Me sirven estas creencias? Tienes que preguntarte si con respecto a lo que estás sintiendo que necesitas o quieres transformar, ¿qué estás pensando primero? ¿Ya? Para detectar una creencia es importante comprender que vamos a empezar a conocerla a través de lo que estás pensando. Y ahí vas a poder detectar si esos pensamientos son como popularmente conocidos, ¿no? Negativos o positivos. ¿Ya? Y desde ahí, ya sea negativo o ya sea positivo, vas a empezar a detectar cuál es tu creencia. Digamos que la punta de la madeja es el pensamiento. Y ahí vas a empezar a tirar y vas a detectar tu creencia. Convengamos que las creencias negativas son las contractivas, ¿cierto? Las que no te permiten conectar con tu poder interior, ¿cierto? Con tu capacidad co-creadora. Y las expansivas son las que te hacen sentir y que tú las sientes livianas, que te liberan y te sientes alegre sintiendo o pensando primero en eso. Y cuando las logras conectar a tus sentimientos se hace potente, pero por lo mismo, ¿cuál es el punto? Es, ¿Cierto? es si me hacen bien o no. Si me hace bien eso que pienso, eso que hago todos los días, lo que repito una y otra vez, ¿me está haciendo bien o no? Y ahí damos el gran paso. Esto, esto es seguramente lo que más nos bloquea en nuestra vida. Es el sistema de creencias que hemos ido adoptando. Así que te dejamos con esa pregunta para ver si te sirven o no, y acompáñate de lo que es el documento, el PDF, el material de lectura, porque ahí vienen ejercicios también que nos va a llevar a conectar para ver realmente, repasar cada una de las creencias que vayamos observando, ver si sirven o no para tu concepto nuevo de bienestar. Y luego también un paso súper importante, ver los hábitos que tengo hoy en día, que esos hábitos son productos de las creencias que tengo, y si esos hábitos están de acuerdo a lo que quiero crear para mi vida. Aquí es importante conectar con la coherencia. Iván estaba hablando de hábitos, estuvimos hablando de pensamientos, vale decir, acción, cerebro, y cómo hacemos para la transformación que tanto queremos y que tanto estamos buscando. Conectamos con nuestro corazón. Ahí es donde hacemos la tríada de oro, que es cerebro, corazón, acción. Y la acción se puede ver reflejada en los hábitos, ¿cierto? En lo que yo voy haciendo, de alguna manera construyendo ese camino que está conectado con lo que yo estoy pensando, con esas creencias que estoy transformando en mí, que pasan primero por el corazón. Todo pensamiento o creencia, pensamiento, va a tener un impacto emotivo en tu ser. Y esto es lo que genera el sentimiento que se expande por tu cuerpo. Y es ahí cuando yo les decía que es el que tienes que sentir tu cuerpo, que tienes que sentir las reacciones de tu cuerpo, porque ese pensamiento que genera una emoción se guarda en tu cuerpo, se guarda en tu memoria kinestésica, por así decirlo. Entonces, es fundamental que todo eso lo conectamos, ¿cierto? Con esa coherencia de la que estamos hablando, desde el momento en que nos empezamos a dar cuenta que esa creencia limitante está actuando como nuestro programa. Hay algo que es súper importante ahí, el tema de cómo nos sentimos en un momento, qué emoción nos genera algo. Cuando sentimos de repente una emoción contractiva, a veces simplemente nos quedamos con esa emoción, pero no miramos un poco más allá en el sentido de observar por qué se generó esa emoción. Porque lo más probable es que esa emoción se generó a partir de un pensamiento, ¿cierto? De algo que se activó en tu ser. Entonces, ¿qué es lo que se activó? Y ahí
aprendemos a observar y podemos manejar la situación de otra forma. Es ahí cuando realmente producimos el cambio. Cuando nosotros hablamos que funcionamos en esta espiral y las cosas se van repitiendo una y otra vez, es porque frente a un estímulo reaccionamos de forma automática de la misma forma. Pero ¿qué pasa si yo logro observar esa reacción automática? Así es, esa observación se llama toma de conciencia. Me doy cuenta, ¿cierto?, que estoy en esa espiral repetitiva y lo traigo a mi conciencia. ¿Y cuál es la gracia, entre comillas? Es seguir viéndolo, es sostener esa toma de conciencia. ¿Cómo? Preguntarte, ¿me sirve esta creencia? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero sentir? ¿Cierto? Y para transformar esto, ¿qué tengo que hacer? Y tu mecanismo interno, que es muy sabio, que siempre está por, digamos que por origen, cuando nos diseñaron con un origen en bienestar, en amor. Entonces lo que hace tu ser interno, tu sabiduría interna, es ver cómo se reconecta con esa matriz, ¿cierto?, expansiva, en amor, en bienestar, con la que estamos programados y programadas. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, nuestra experiencia humana, quizás de eso se trata la experiencia humana, venir a experimentar todo este tipo de sensaciones para volver de alguna manera a ese origen en bienestar. Entonces, cuando tú empiezas a intencionarlo, ¿cierto?, empiezas a buscar cómo me siento, por qué me siento así, detecto y busco en conciencia dónde está lo que estoy sintiendo, me comprendo, ¿cierto? Me acepto, veo realmente si ese pensamiento, esa creencia asociada me está aportando expansivamente en mi vida, si está enfocada en mi bienestar. Y en ese diálogo interno, amoroso, ¿cierto? Es que voy generando ese cambio y esa transformación inicial, como estamos haciendo este programa, ¿cierto? Primero cambio mi diálogo interno, porque aunque detecte pensamientos negativos, creencias contractivas, y las quiera transformar a pensamientos positivos, creencias expansivas, voy a aceptar con mi diálogo interno que estoy en esa transformación y voy a dirigir los pasos hacia ese camino de mayor bienestar. Entonces, para ir resumiendo, ¿cierto? Detecto ese pensamiento, detecto esa emoción, lo traigo a mi conciencia, me pregunto, me hago preguntas inteligentes. ¿Me sirve? ¿Me aporta? ¿Qué quisiera pensar yo? ¿Cierto? Y voy ordenando desde ese cerebro, ese corazón y esa acción hacia donde yo quiero avanzar. Y esto hay que sostenerlo. No es lineal, a veces retrocedemos un poquito, avanzamos, ¿no? Pero estamos con esa conciencia y la podemos sostener con el diálogo amoroso. Y si necesito ayuda porque siento que es superior, voy, la busco y la encuentro. ¿Qué te pareció esta gran frase de Carl Jung? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Resume todo lo que estábamos hablando. Y esto nos conecta con nuestro poder creador, ¿cierto? De que somos creadores de nuestra realidad. Así es, esa conciencia que te permite tomar, ¿cierto?, tu poder personal para ir intencionando ese mayor bienestar. Por eso es tan importante y por eso entender qué pasa cuando logramos hacer consciente eso que está en nuestro inconsciente. Y ese es el ejercicio que nos invita a la vida, ¿cierto? Para poder realmente trascender y realmente poder cambiar. No es que yo diga, ya, esto tengo que cambiarlo, entonces hago esto otro, sino que digo, veamos realmente qué es lo que hay en mi subconsciente, lo observo, lo hago consciente y a partir de ahí empiezo a construir. Te puedes estar preguntando, ¿y cómo sé yo lo que está en mi inconsciente, ¿no? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo...? Quizás nos sale ahí el deseo de dominar todo, ¿no? Pero te voy a decir, calma, todo a su tiempo, ¿cierto? Hablamos del momento presente y ahí está la clave. No te angusties, no te desesperes, no pierdas el control y no sientas que pierdes el control de tu vida, ¿cierto? Por no saber todo lo que hay en tu inconsciente. Tu momento presente te va a estar siempre mostrando aquello que necesitas de alguna manera ver, hacer consciente. Ese momento presente que es ahora, que es en este instante el que hay que evitar. ¿Te acuerdas que hablamos de cómo evitar el presente? De cómo estar en presente, ¿cierto? Cómo cultivar el estado de presencia. Cómo habitar el presente, ¿cierto? Sí.
Así es. Entonces, en ese momento presente es donde tú vas a poder detectar qué está sucediendo en tu realidad, qué estás pensando, qué te está pasando, ¿cierto? Ahí tu inconsciente te está mandando la información. Ahí te está diciendo, tienes este programa que se está repitiendo, se está repitiendo, se está repitiendo, te lo está mostrando tu momento presente. Y es ahí, con esa toma de conciencia y con todas estas herramientas que estamos conociendo aquí en Inicia, es que vas a poder comprenderte, conocerte mejor y te vas a sentir empoderada, empoderado. Estás en tu punto de partida para comenzar este camino de co-creación de tu mayor bienestar, pero te estás descubriendo, te estás conociendo. Porque nosotros también vivimos ese proceso y sabemos que cuando la primera toma de conciencia, que es darte cuenta que la realidad que tienes hoy la fuiste creando en base a tu sistema de creencias anterior, es un primer impacto, ¿cierto? Y como que uno puede tender a decir, hoy soy responsable de todo esto. Pero cuando te das cuenta que eso mismo te da la respuesta, ¿no? Te dice, bueno, si yo soy responsable, a partir de lo que yo haga hoy, puedo cambiar mi condición futura. Y ahí conectas realmente con el poder que tienes. Es un proceso, como dice la Majo, es ir paso a paso. Pero lo primero es esa toma de conciencia. Sí, es conocerte así. Lo voy a repetir, no es lineal, ¿ya? Porque a todos nos pasa que a veces retrocedemos un poquito, pero después volvemos a avanzar con mayor conciencia. Quizás quedó algo que ordenar ahí, quizás quedó algo en lo que tengo que tomar más conciencia, quizás tengo que pausar para que se integre toda esa información de impacto positivo que está generándose en tu ser para poder seguir avanzando. Jamás te desanimes, porque cuando ya tomaste conciencia, cuando ya sentiste el gusto, ¿cierto? En la sensación de estar tomando tu poder personal, todo tu potencial, ya no hay retroceso definitivo, todo va a ser avance. Hay momentos, hay días, por supuesto, hay situaciones que van a ser posiblemente complejas, pero recuerda, se está presentando en tu vida porque es el momento de hacerlo consciente, de transformarlo para tu mayor bienestar. ¿Qué te pareció la imagen anterior? Ahí se puede ver una persona, ¿cierto? Que está en el cine viendo una película con unos lentes puestos y alrededor suyo otras personas con otros lentes viendo la misma película. Y eso es como funcionamos nosotros también. Nosotros vemos esta película de la vida con unos lentes y las demás personas lo ven con lentes diferentes. Y por eso hacernos esa pregunta de cómo observamos, con qué lentes estamos mirando, es súper importante, tanto para comprender nuestras propias formas de pensar, de actuar, como también poder comprender al otro y ser empático también con eso. Mm. El norte siempre está en donde tú mejor te sientas. Obsérvate cuando haces un juicio. ¿Cómo te sientes? ¿Lo sientes contractivo para ti o expansivo? Cuando también a nosotros nos pasa, vemos las cosas a veces un poco distintas, ¿no? Cada uno la ve con su interpretación, ¿cierto? Pero siempre el punto en común es, o tratamos de llegar a ese punto, es cómo nos sentimos mejor con esa observación que estamos haciendo, o con esa, no juicio, pero cierto, con esa interpretación que estamos haciendo de lo que está sucediendo, ¿cierto? ¿Cómo de verdad, cómo me siento? ¿Realmente es así tan contractivo? ¿Realmente me siento bien observando de esta manera? Y ahí es donde vamos dándole forma a esos lentes que pueden ser más amorosos, más comprensivos, ¿cierto? Más solidarios Y también. eso sucede cuando empezamos a ordenar nuestro propio mundo, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar hacia nuestro interior, a observar lo que sucede dentro nuestro, nos dejamos de preocupar y ocupar tanto de lo que pasa Mm, afuera, nos dejamos de ocupar y preocupar tanto por la vida del otro. A mí algo que siempre me ha llamado la atención es que en torno a qué giran las conversaciones en nuestra vida, con qué hablamos, de qué hablamos con nuestros amigos, de qué ujú. hablamos en una reunión familiar, de qué hablamos en la calle a veces. Y generalmente estamos hablando de la vida de un otro. No estamos hablando ni de la propia vida ni de lo que tenemos en común con la persona que estamos conversando, sino que muchas veces estamos hablando y emitiendo juicios acerca de la vida de un otro. Y eso también, cuando uno hace esta toma de conciencia, eso empieza a cambiar. No Así, digo que uno no hable y comente, eso es parte de la vida. parte de la vida, pero cuando uno toma conciencia,
tal vez las palabras que salen de tu boca comiencen a ser distintas. Sí, salen desde otro fondo, ¿no? Lo mismo para observar también qué estás viendo en la televisión, qué tipo de música estás escuchando. Observa toda la energía que desde quizás esas pantallas estás guardando, ¿no? Estás recibiendo, porque eso se va directo al inconsciente. Y hablábamos que, claro, uno acumula esto, claro, la infancia es un punto esencial, ¿cierto? Donde uno va absorbiendo información, pero uno sigue absorbiendo información a lo largo de toda su vida y uno es responsable de ver qué información quiere recibir. Exacto. Por lo tanto, si nosotros vemos hoy en día que estamos muy conectados al mundo digital, a ver las pantallas, ¿qué información estoy recibiendo ahí? Porque por más que yo crea que eso no tiene relevancia o es intrascendente, eso queda en nuestro subconsciente. ¿O no te ha pasado a veces que después de ver alguna película o después de haber visto noticias, en esa Sí. noche o a la noche siguiente, tienes sueños relacionados con esa información que recibiste? Por lo tanto, es parte también de, del hacernos responsables, ¿cierto? Así es. Y llegamos al punto de hacer la reflexión de si creemos que es posible cambiar, como si creemos que no, en ambos casos estamos en lo cierto. Y eso nos lleva naturalmente a que, claro, si lo creemos, eso es la realidad que queremos proyectar. Por eso es tan importante cuando hablamos de esa frase tan cortita que hay que creer para ver. Claro, muchas veces no partimos de esta premisa, sino que queremos que todo, queremos verlo primero para poder luego, pero y si partimos al revés, realmente partir en base a un sistema de creencias acorde a lo que yo quiero vivir. Todo esto incluso, hago la referencia, ¿cierto? Que este famoso señor automovilista Henry Ford, ¿no? Partió con la frase, tanto si crees como no crees, estás en lo cierto. Porque va a depender de tu estructura interna de creencias, ¿cierto? Lo que va a ir sucediendo en tu vida. Entonces, si crees que eres capaz, si crees en tu cambio, en tu transformación de forma positiva, expansiva, así será. Es un proceso, por supuesto. Sí, una gran frase ahí de Henry Ford. Y piensa en las personas que han inventado grandes cosas en la vida. Imagínate, inventar el motor para un auto, o incluso en el caso del video que colocamos en la masterclass del tenista, ¿cierto? Sí. De Djokovic, como él mismo dice, en el fondo, que él fue creando todo esto que está viviendo, todas estas experiencias, a partir de sus pensamientos, a partir de estructurar un sistema de creencias que lo llevó a un objetivo. Y eso lo podemos ver muy patente nosotros en deportistas, ¿cierto? Así es. Inclusive yo a hacer al alcance que el señor Henry Ford ni siquiera era una persona letrada, como dicen, en sus años, que fue hace muchos años, no tenía título universitario, nada. Él, su poder interno, se fue creando, se fue fomentando en sí y llegó a crear todo lo que digamos, dejó como legado. Entonces también hay un tips, una invitación a investigar la biografía de las personas más famosas o conocidas que tú admiras, ¿no? De forma positiva, para que conozcan muchos caminos. Actores de cine, cantantes, etcétera, han tenido una trayectoria que desconocemos, ¿cierto? Nosotros a veces vemos imágenes, pero no vamos más allá, no ampliamos nuestra mente para quizás conocer un poco más de la historia de ciertos personajes que han tenido una tremenda trayectoria, una tremenda legado al ser humano, digamos, a las experiencias que tenemos y compartimos en esta vida y que tienen mucho que decir y que tenemos estas frases clave y que tenemos experiencias de vida, testimonios que nos empoderan, que nos dicen, si él pudo, yo también puedo. Y de esta temática se viene hablando hace muchísimos años. Y hoy, con todo lo que es redes sociales, uno ya escucha hablar siempre de creencias por aquí y por allá, pero realmente hay libros que datan de ya hace muchísimo rato y que son buenos volver a leer. Por ejemplo, les dejamos el dato de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Es un pedazo de libro que te ayuda también a comprender cómo a través de tu sistema de creencias puedes llegar a un objetivo. Así es. Hay mucho más de lo que conocemos. Totalmente. Bueno, hemos llegado al momento del fin de este programa de Inicia y con el mensaje claro de la toma de conciencia, ¿cierto? Así es. Desde el punto de partida, ¿cierto? En que
Bueno, desde antes de tomar la decisión de iniciar el programa Inicia, tú ya venías sintiendo, ¿cierto? Esa necesidad de cambio y transformación. Tu realidad ya te estaba dando la información, el inconsciente te estaba mostrando ya lo que era necesario transformarse y cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Para llevarte a un nivel, a un espacio de mayor plenitud, de mayor seguridad, ¿no? Pero la decisión tiene que ser interna, ¿ya? ¿Te has fijado que cuando los cambios a veces son impuestos o vienen, entre comillas, desde fuera, el proceso interno no se sostiene, ¿no? No es sólido, no tienes claridad al respecto. Por eso la importancia del punto de toma de conciencia que tú ya hiciste y que te llevó a tomar la decisión de aventurarte en este programa de inicio, ¿no? Entonces ahí, esa toma de conciencia es la clave de tu interior, ¿cierto? De tu ser más profundo que te está indicando dónde estás a cada momento. Tu realidad también te va ayudando a entender y comprender, pero desde que iniciaste conectando con tu bienestar, definiendo muchos puntos, ¿cierto? Importantes en tu vida, atreviéndote a ir más allá de lo que estás viviendo ahora, atreviéndote a soñar, a proyectarte, es que fuiste también generando ese mapa de ruta para conocer dónde también estás en este punto y poder avanzar. Recuerda que llevas recién 3 semanas trabajando con este contenido que es inicial, es para esa toma de conciencia y lo importante ahora es seguir adelante, es mantener esa constancia en el tiempo, esa disciplina para que realmente comiencen a suceder cosas distintas en nosotros. Porque pasado estas 3 semanas hay dos caminos. Uno es el que seguramente, como hemos hablado hoy día, cómo funciona la mente subconsciente, es el que te va a querer llevar a esa zona más cómoda, a la zona que conoce, que es la zona que te ha llevado a estar en el punto que estás hoy. La pregunta es, ¿te gusta el punto en el cual estás hoy? Porque si la respuesta es sí, está perfecto y hay que estar agradecidos por ello. Pero si hay cosas que te incomodan, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres volver atrás o quieres seguir avanzando? Entonces la invitación es aprovecha este impulso, continúa haciendo los ejercicios que se mencionaron en todos los Ujú. módulos, revísalos una y otra vez, revisa tus creencias, ¿cierto? Sigue anotándolas, revisa los hábitos, ve si puedes ir incorporando algún hábito nuevo, ve qué pasa con eso. Ejercicio súper bueno cuando uno introduce, por ejemplo, un hábito nuevo en la vida, es ver cuánto tiempo lo logro sostener en el tiempo y ahí me puedo aprender a conocer y observar si no hay algo más profundo en ello, porque muchas veces intentamos hacer un cambio y no lo logramos, no lo sostenemos, pero cuando lo observamos, como bien hablamos, cuando hacemos consciente eso que está en el inconsciente, puedo dar el siguiente paso y realmente consolidar eso que yo quiero para mi vida. Así es, voy a reiterar que el camino no es lineal, volvemos un poquito hacia atrás, para que no te decepciones, ¿cierto? No pienses que no es para ti este cambio de transformación, porque esa zona de confort de la que hablaba Iván, que es la que conocida, es la que de alguna manera tu subconsciente, tu mente te trata de tener ahí, ¿no? Porque la considera una zona segura, pero tu conciencia sabe que esa zona segura no es la mejor para ti y necesitas avanzar o caminar hacia otra zona de seguridad que sea más amable, más amorosa, ¿cierto? Más orgánica con tu ser del presente. Entonces, ten en consideración esos puntos que son fundamentales para que cuando exista esa resistencia que quiere activarse, ese autosabotaje que quiere activarse, tu lado profundo, tu conciencia te diga, ok, vamos a superar este punto y vamos a seguir sosteniendo esta transformación. Aquí te voy a dar, bueno, los tips que escuches cada mensaje y punto que tratamos en todos los módulos, ¿no? Porque siempre están las claves necesarias para sostener este cambio de transformación. Visita nuestras redes como el canal de YouTube porque ahí tenemos también temas importantes que te van a ayudar a sostener. Revisa las meditaciones siempre, sigue haciendo las meditaciones que te estamos compartiendo aquí porque también te van a ayudar a cambiar y transformar desde el interior. Y así todo lo que te permita pensar expansivamente y sostener todo tu cambio de transformación va a ser una ayuda que tú vas a encontrar en tu camino sincrónicamente porque ya has establecido una intención. Lo importante es continuar avanzando, aunque sea de a poco, pero siempre avanzar, como hemos escuchado el último tiempo, aunque sea de un 1% diario, avanzar en este camino y que de seguro te va a llevar a ese lugar que sí quieres habitar. Así que te dejamos un abrazo. En el siguiente video te vamos a dejar una invitación que te puede ayudar a sostener este proceso en el tiempo
eso, esperamos vernos Abrazos y nuevamente en este seguir camino. en Y conjunto eso. acompañándonos en este camino de la transformación. Tal como mencionamos en el video anterior, para acompañar este camino y permitir sostener esta fuerza de cambio en el tiempo, es que hemos creado una comunidad que funciona a través de membresía, a través de una membresía mensual, y puedes acceder a un montón de contenido y también acompañarnos con otras personas para que esa fuerza motora, esa fuerza de personas comprometidas con el cambio, comprometidas con su transformación, ayuden a que esto se mantenga en el tiempo y suba aún más esa energía de cambio. Claro, porque cuando se genera una energía colectiva, que es lo que estamos logrando con la Escuela Expansiva del Bienestar y con esta comunidad, con este espacio que menciona Iván, vamos conectando y vamos haciendo potente, más potente nuestra propia intención ya. Cuando yo comparto mi intención con otra persona y con otras personas que están en la misma vibración, vamos impulsando más potente ese flujo de sostener ese cambio y esa transformación. Así que la invitación ya está. Quedas cordialmente invitada, cordialmente invitado, y nos puedes escribir. Sí, nos puedes escribir y te contamos más. Así que un abrazo y nos vemos. Chao, chao.